Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy, nuevamente, estamos para que sigamos este ejercicio espiritual que quieres que Jesús haga por ti. Hoy es nuestra reflexión número 25. Y en esta reflexión, mis queridos hermanos y hermanas, vamos entonces a pedirle al Señor para que Él derrame la gracia de su bondad, de su bendición sobre cada uno de nosotros. Pidámosle a Él para que nos siga regalando el don de poder reflexionar a la luz de este texto bíblico. Este texto del evangelista San Marcos en el capítulo 10, versículo 46 al 52. Habíamos quedado el día de ayer en el versículo 52, cuando precisamente Jesús le dice a Bartimeo: anda, tu fe te ha salvado. Y habíamos quedado ayer diciendo y haciendo hincapié en esta gran frase de Jesús. Aprender a vivir con fe es también aprender a vivir en las situaciones humanamente difíciles. Y esa es una constante en la Sagrada Escritura y en la historia de la salvación. Basta pensar en el patriarca Abraham, que en varios momentos de su vida estuvo pendiente solo de su confianza en Dios, y por ello hoy es llamado el Padre de la Fe. La invitación a creer, a pesar de todo, incluso de la muerte, nos dirige también a Jesús con ocasión del milagro realizado con la hija de Jairo. En efecto, ante el aviso de su hija ya había muerto y que no había que molestar al maestro, pero Jesús le responde: no temas, basta que tengas fe. Marcos 5:36. Y Jairo vio que su hija estaba viva, como Abraham vio que Isaac vivía. Con razón, la carta a los Hebreos nos afirma que la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Sin fe es imposible complacer a Dios, pues el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos capítulo 11. La fe entonces, hermanos, agrada a Dios, porque Él sabrá realizar su acción allí donde humanamente no hay soluciones ni remedios. La fe nos hace agradables a Dios porque nos conduce a esperar únicamente en su providencia amorosa, salvándonos de la oscuridad y del sinsentido en el que caemos cuando queremos contar solo con nuestras propias y pobres fuerzas. Podemos también ver en la historia de Bartimeo una figura de la historia de la humanidad, pues como Bartimeo, también la humanidad está postrada, humillada y privada de la luz en la profundidad de sus miserias. También para la humanidad, la única esperanza de salvación es que el Señor descienda hasta ella, escuche su grito de dolor y con su luz disipe toda tiniebla y la cure de todo mal. La historia de Bartimeo invita a la esperanza, porque es la historia del Señor que desciende en la profundidad de la tierra y salva a aquellos que gritan a Él, pues como dice el apóstol, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. La historia de Bartimeo nos dice a nosotros, te dice a ti, me dice a mí, que si tenemos fe, si somos capaces de gritar con esta fe al Señor, la alegría que nos espera será similar a aquella de un ciego que recobra la vista, de un prisionero que recupera la libertad, de un pobre que encuentra en la posesión de una fortuna inmensa. La dicha de contemplar el rostro de Jesús nuestro Salvador, de permanecer con Él para siempre. La educación en la fe
en la confianza a Jesús pasa por nuestra voluntad de creer y de querer creerle a Él. Las palabras de Jesús y que Jesús dirige a Bartimeo son las mismas que dirigió a la hemorroísa: tu fe te ha salvado. Jesús nunca dijo: yo te he salvado, sino tu fe te ha salvado. Jesús hace despertar la fe ya presente en el hombre, donde en cambio no encuentra ese clima de confianza. Jesús se vuelve impotente ante la incredulidad de quien los circunda, como afirma el mismo Evangelio. No pudo hacer allí ningún milagro y se admiraba de su falta de fe. En cambio, con Bartimeo Jesús no tenía mucho por hacer, porque aquello que debía hacer, la fe de Bartimeo ya lo había hecho. Así es. El verdadero milagro de esta escena es el milagro de la fe. Una fe capaz de ir más allá de lo visible. Caminamos en fe y no en visión, dirá el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y de esperar aquello que parecía imposible, una fe que restituya la vida plena a un hombre marginado, haciendo de él un discípulo ejemplar. San Marcos se preocupa por resaltar la consecuencia de esta curación, o mejor, de la salvación experimentada gracias a la fe. Jesús le había dicho: anda. Bartimeo, después de este encuentro que ha cambiado para siempre su vida, no puede estar más separado de Jesús. Por eso lo sigue. Y lo sigue por el camino. La salvación es experimentada por el creyente, no tanto como condición en la que debe instalarse, sino como camino perseverante detrás de Jesús, como relación cotidiana con Él. Por ello, Bartimeo, como un discípulo sanado de su ceguera, sigue a Jesús por el camino que lleva a Jerusalén, el camino que lo llevará a la cruz. Como se ve, más que una narración de milagro, esta escena del Evangelio nos presenta un camino ejemplar de fe. Por ello, para San Marcos, el ciego curado es el prototipo del discípulo, del catecúmeno, que después de ser despojado de sus vestiduras, es decir, simbólicamente del hombre viejo, experimenta la inmersión bautismal, descendiendo a la oscuridad de las aguas, rejuveneciéndose al salir a la luz, para poder ver claramente y caminar en la novedad de vida que ha sido precisamente llamado e iluminado. Como hemos visto y estamos viendo en estos ejercicios espirituales, el camino de fe se origina en la escucha. Se hace vocación y oración. Se hace acogida a una llamada, a un encuentro salvífico con el Señor y, en fin, a un seguimiento perseverante y sobre el camino como camino que es Jesucristo. Como Bartimeo, también nosotros aquí y ahora estamos llamados a pasar de estar sentados al borde del camino para entrar en él, en el de la marginación por nuestro pecado a la comunión, de la ceguera a la fe, en este camino que se va dando de comienzo en comienzo, a través de comienzos que no tienen fin, podemos hacer nuestra aquella sentencia del salmista: el mandamiento del Señor es recto, claro el mandamiento del Señor, luz de los ojos. Yo los invito, mis queridos hermanos y hermanas, para que sigamos reflexionando sobre este texto y para que cada uno de nosotros también, a la luz de nuestra propia fe, la examinemos en nuestro corazón. Bendecido día.